haciendo en La Habana no es una discusión ideológica. Nosotros no intentamos convencer a las FARC de nuestras ideas, ni nos vamos a dejar convencer de las ideas de las FARC. Esa no es la discusión. La discusión es cómo, agotando una agenda concreta, terminamos el conflicto. Así se ha pronunciado en España Humberto de la Calle, jefe de la delegación del gobierno colombiano en las conversaciones de paz con las FARC. Bienvenidos a Enfoque. En Madrid, de la Calle ha dado a conocer los avances del proceso negociador y además ha pedido al gobierno español apoyo económico para el posconflicto. En esta nueva edición de Enfoque analizaremos el estado actual del complejo proceso de paz y para ello nos acompaña Yolanda Villavicencio, representante del partido colombiano Alianza Verde. Bienvenida. Gracias, Joaquín. También está con nosotros la periodista y documentalista Erika Antequera. Es un placer saludarle. Gracias. Pues miramos a Colombia. Las conversaciones entre el gobierno de ese país y las FARC se han convertido en el momento más trascendental para millones de ciudadanos colombianos. Yolanda. Pues sí, la verdad es que las negociaciones pues han despertado una gran ilusión en muchísimas, en la general, la mayoría de la población. Es cierto que todavía hay un sector que se resiste y que se opone y que lo hace mucho más difícil, ¿no? Porque es un proceso muy complejo donde al finalizar los acuerdos pues queda lo más importante y lo que le puede dar la estabilidad a esa construcción de la paz, y es realmente la realización y la ejecución de esos acuerdos, que fue en parte pues también lo que de la Calle vino a plantear, ¿no? Es decir, hay una agenda que se acordó, se está evacuando, parece, y todos aspiramos a que esto ya sea irreversible, pero luego viene la parte, digamos, más sustancial y es la que realmente puede dar la estabilidad a un proceso de paz. Y ahí es donde seguramente hay muchísimo por discutir, por acordar, porque tiene que ver con la financiación, con que la entrega de tierras sea una realidad y se superen muchos de los problemas que hay ahora mismo a la hora de producir las ejecuciones, de tramitar esas solicitudes y de lograr que efectivamente la gente pueda volver a sus territorios, a disfrutar de su tierra, pero además vivir con dignidad, porque ese es el principal motivo, ¿no? Vivir con dignidad. Bueno, precisamente temas como ese que usted ha introducido en esta mesa están hoy en la motivación no solo de los colombianos allí en Colombia, sino evidentemente de los colombianos en muchos rincones del mundo. Madrid, por ejemplo, sin ir más lejos, es otra de las motivaciones efectivamente para esa inmigración colombiana que mira con particular interés a su país. Efectivamente, yo puedo contarte que lo último que hemos hecho desde el exterior es el Foro Internacional de Víctimas, en el que Yolanda también ha participado. Hemos hecho un evento por primera vez en el que se incluye a las víctimas del conflicto que viven en el exterior, ¿no? Y ha tenido muy buena acogida precisamente porque en este proceso de paz, por primera vez, las víctimas tenemos voz para poder participar en la construcción del futuro posconflicto. Bueno, ahí estamos precisamente viendo imágenes de ese foro, por lo menos de su capítulo Madrid, en el que evidentemente Enfoque estuvo también y que nos ha permitido acercarnos a una realidad que de todas maneras no nos es ajena. Hablamos de esta realidad y es que en medio del proceso, en medio del receso de los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana, el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, está llevando a cabo una serie de reuniones para explicar en diferentes círculos los avances de este proceso. Tiempo, paciencia y discreción parecen ser los elementos a tomar en cuenta cuando se habla del proceso de paz que se escenifica en La Habana. El jefe del equipo negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, durante su visita a Madrid, comentó algunos de los elementos que convierten a la agenda de diálogo en única, por sus características y el alcance que podría tener para Colombia y la región. Una agenda que tiene como primer punto el desarrollo rural integral, luego un esfuerzo de nueva apertura política, la superación del problema de las drogas, los cultivos ilícitos y el narcotráfico, el difícil tema de víctimas y justicia transicional, que es el que estamos afrontando en este momento, luego un punto que llamamos fin del conflicto, dejación de armas, cese del fuego bilateral y definitivo, y por último, el sexto punto, garantías y refrendación.
La presentación de quien fuera también vicepresidente de Colombia y embajador de ese país en España estuvo a cargo del expresidente del gobierno, Felipe González, quien aprovechó para dar su visión sobre los diálogos de paz. Creo que es posible, diría que probable, que se acabe un conflicto de 50 años. Tiene multitud de implicaciones, se discute de muchas maneras. La paz en Colombia hoy se ha convertido en la paz como objetivo de la región latinoamericana. Por tanto, los países de la región tienen un interés directo, pero la paz en Colombia es también la paz para nosotros. Humberto de la Calle también puntualizó que aunque hay razones para el optimismo, aún queda mucho camino por recorrer. Lo que es verdad es que el principio que rige las conversaciones es que nada está acordado mientras no esté acordado todo. En la actualidad existen acuerdos sobre temas como la reforma rural integral, lo referido a los cultivos ilícitos y el narcotráfico y la apertura política. Lo que resta ahora es continuar transitando por la vía del diálogo para alcanzar la paz, luego de más de 50 años de conflicto. Está claro que el camino hacia la paz es largo, pero ¿quién dijo que iba a ser algo fácil después de 5 décadas de conflicto? Efectivamente, 5 décadas y tenemos en cuenta que se toma como punto de partida el surgimiento de las guerrillas, pero históricamente Colombia es un país que no conoce la paz. Con lo cual este proceso es de suma importancia porque en mi criterio ha habido muchísimos avances, son 2 años, pero ha habido muchísimos avances y no va a ser fácil, pero yo pienso que va por muy buen camino. Hay que tener paciencia y prudencia. Bueno, esos son precisamente algunos de los términos con los que se suele hablar de las conversaciones cuando pensamos en lo que late allí en La Habana: prudencia, paciencia. Hay que echar toda la carne en el asador para llegar a la concreción de la paz. Sí, claro, y sobre todo que no depende solo, un primer paso muy importante sin duda son las negociaciones y la firma de esos acuerdos, pero un aspecto más importante también es la legitimación, ¿no? Está previsto, aunque está todavía en discusión, que habría un referéndum donde la sociedad colombiana, los colombianos, se pronunciaran acerca de esos acuerdos, de esa aceptación, y es un punto que pues para las víctimas en el exterior, para los colombianos en el exterior, también es importante porque se trata de que esa legitimación debe incluir a toda esa población desplazada. Estamos hablando de 5.700.000 personas que ha producido esta guerra en desplazamiento, despojadas de su condición de dignidad, de sus condiciones mínimas para vivir, y luego el éxodo que ha producido una situación de desigualdad que es la que está en el fondo de este conflicto, ¿no? Pues bien, es cierto que todo esto constituiría un 10% de población que debe ser incluida en esa refrendación y que está más allá de las fronteras, ¿no? Bueno, precisamente el tema de esa refrendación, como usted menciona, ha aparecido y de qué manera durante las diferentes presentaciones que ha hecho tanto en España como en otros países el delegado negociador. Se ha referido a la posibilidad de que en Colombia exista el voto obligatorio, una iniciativa que parece ser cobijaría en cierta medida un eventual referéndum por la paz. Usted, Yolanda, ¿cómo valora esa iniciativa? Pues yo creo que es decir, si hubiese voto obligatorio, lo más importante es garantizar la transparencia del proceso y las condiciones, las herramientas, los dispositivos que permitan que todos los colombianos puedan ejercer ese derecho. Pero más allá de esa democracia representativa, nosotros apostamos porque sea más participativa, porque son muchas las cosas que tendrían que discutirse en torno a la construcción de la paz. Y un primer elemento y que preocupa mucho, y en esta visita tanto la canciller, principalmente ella, como también Humberto de la Calle, hablaron sobre el tema de la financiación para la paz. Evidentemente un proceso de paz requiere un mejor reparto de la riqueza que produce Colombia, y que ahí pues habrá que ocurrir reformas que tienen que ver incluso con el dinero que se destine para gasto militar. O sea, Colombia es el 4º país de América Latina con mayor gasto militar, un gasto militar que crece de un año a otro, del 2012 al 2013 en un 13%, y la paz requiere dinero. Entonces son temas que hay que discutir con la sociedad colombiana, de dónde va a salir ese dinero
porque como bien has comentado, Joaquín, se viene a España a pedir ayuda. ¿Qué ayuda? Pregunto yo. Pues de esa ayuda vamos a hablar a lo largo de este análisis, porque pensando en esa propuesta de referendo, en esa propuesta que ha hecho el gobierno colombiano y de la que también ha hablado, como ya decíamos, el jefe del equipo negociador, precisamente en las conversaciones de paz a título del gobierno, Humberto de la Calle, que insistimos ha estado por estos días en Madrid, se ha pensado en que desde el punto de vista técnico, para darle más o menos una fecha, ese referendo tuviese lugar coincidiendo con las elecciones regionales. O sea, para hacernos un poco la idea, pensamos en octubre de 2015. Más o menos por ahí iría el cronograma. Pero con estos elementos que usted introduce no sabemos si sería suficiente para preparar una larga agenda de sobre qué temas consultarle a los colombianos. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Yolanda. Más allá de poner una fecha límite que coincida o no coincida, yo pienso que es importante trabajar la transparencia del voto en Colombia, tener en cuenta que no solamente se va a votar en las grandes ciudades, sino que también hay que recurrir a la población rural, que ha sido la más castigada por la guerra, ¿no? Entonces, más allá de que exista una coincidencia de fechas o de una obligatoriedad del voto, lo que hay que hacer es trabajar para la participación ciudadana amplia y en todos los rincones del país. Introduce usted el tema de la participación y es exacta esa la idea. ¿Saben por qué? Pues el censo electoral vigente ahora mismo para los colombianos es más o menos de 32,9 millones de personas que estarían habilitadas para votar. Pero es curioso, para poder refrendar, para poder validar cualquier acuerdo, cualquier decisión en este sentido, se necesitaría de la participación de más o menos 8,2 millones de colombianos. Si nos ponemos a pensar en lo que ha sido habitual en procesos electorales anteriores, en el caso de que coincidiese con las regionales de octubre, notaremos una altísima abstención. Y ahí, evidentemente, habría un riesgo de que no todo el mundo pudiese expresar su voluntad. Quedaría en entredicho el resultado de ese referendo. Sí, quedaría en entredicho, sobre todo porque en Colombia tenemos unos altísimos niveles de corrupción en cuanto a elecciones se refiere, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que decía, más allá de que puedan coincidir las fechas, es necesario trazar un plan o una estrategia que permita que realmente la gran mayoría de la población o la población capacitada para votar pueda participar en lo que se está esperando, que es el posconflicto, ¿no? En la construcción de la paz, que como bien decía Yolanda, para eso se necesita dinero, más que un voto, se necesita dinero, se necesita apoyo y se necesita organización. Bueno, pues según ha insistido de la Calle, buena parte de la decisión que tomen los colombianos sobre aprobar o no un acuerdo con las FARC va a depender precisamente de la posición que asuma la guerrilla frente a las víctimas. Evidentemente, los grandes protagonistas, personas de las que por suerte se viene hablando en los últimos tiempos y mucho. ¿A día de hoy hay algún pronunciamiento concreto de la guerrilla en torno a las víctimas? Bueno, la guerrilla y el gobierno han acordado la creación de todo este espacio para participación de las víctimas de forma simbólica, las 60 personas que irán, que no son elegidas por el gobierno, sino por una comisión de la Universidad Nacional y del Alto Comisionado, refrendado por la Conferencia Episcopal. A nosotros particularmente nos preocupa el hecho de el resarcimiento, el conocimiento de la verdad, la no repetición, en lo que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, en los hechos la ley no viene operando de la manera tan contundente que requiere ese hecho, ¿no?, que permita la reconciliación. Pongo, por ejemplo, el mismo hecho de que las víctimas en el exterior no habían sido tenidas en cuenta hasta que pues hace toda esta reivindicación las víctimas del exterior, con una serie de agravantes que han pasado por que Europa ha considerado que en Colombia había un gobierno democrático y muchas de estas personas no le fue reconocido su estatuto de refugiado
desarrollado, por lo tanto ahí ya tienen problemas. La misma aplicación en donde se demanda que es el Estado quien tiene que demostrar que esa persona es víctima, no buscar demostrar todo lo contrario, porque estas personas que han tenido que huir lo han hecho en condiciones extremas donde no han podido pensar en las pruebas que tendrían que tener, sino en salvar su vida, ¿no? Y en segundo lugar, pues si bien es cierto hay unos emolumentos económicos para su indemnización, pues no se han dado en la, digamos, con la celeridad con que requiere, porque pues en las diferentes charlas que ha habido y que hemos tenido con las víctimas a propósito pues de esta visita del negociador, pues la realidad de la gente que está aquí en España y en otros sitios seguramente es bien difícil. Primero porque quieren saber la verdad, llevan mucho tiempo esperando, no tienen los medios para hacer esas investigaciones y el Estado tampoco ha dado resultado a la investigación de que una persona víctima quiere saber por qué mataron a su esposo, por qué mataron a su hijo, qué ha pasado ahí. Y segundo, las mismas condiciones que están actualmente viviendo. Es decir, hemos pedido que el decreto de prioridades se modifique porque para las personas que tienen reconocido desplazamiento al interior del país reciben una ayuda del Estado, pero esas personas que han hecho además un desplazamiento internacional no lo tienen reconocido. Entonces, todos sabemos que la situación en España es la que es en cuanto a los niveles de desempleo y crisis, y esas personas pues necesitan que el Estado colombiano se corresponsabilice tanto por ser colombianos en el exterior, pero también por la condición de víctimas que en este momento les ha sido reconocida y que no tiene una correspondencia en esa responsabilidad. Hablando precisamente del tema de España, Humberto de la Calle, que recordemos fue también en su momento vicepresidente del gobierno de Ernesto Samper, se ha referido al apoyo de este país en el empeño por el cierre de un ciclo histórico de violencia. Un espaldarazo que ha recibido de igual modo la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, que también esta semana ha estado en Madrid. Sobre el momento actual de las conversaciones de paz, así reflexionaba la canciller colombiana. Se está en un momento como en cualquier negociación de cualquier tipo, el final es duro. El final es duro porque generalmente usted deja para el final lo que es más complejo y lo que es más, digamos, más difícil de negociar. Entonces está en un momento sin duda difícil, claro que sí, porque los finales siempre son... Pero eso no quiere decir que uno no sea optimista y que uno no siga convencido de lo que el país necesita. Tal vez la expectativa de la gente las hace difíciles, porque la gente está a una expectativa muy alta, una expectativa de que por qué no se avanza, de que por qué no más rápido, de qué ha pasado. Pero es que son 50 años de conflicto, o sea, no es algo menor. Para la región esto es vital, el proceso de paz, mucho más de lo que uno se imagina. El compromiso de todos los países por este proceso, el apoyo al presidente Santos a seguir y a no desfallecer y a seguir en este compromiso. Yo creo que en eso ha sido en general toda la región. Se refería a la canciller colombiana al respaldo de otros países al proceso de paz. Evidentemente, en primer lugar, los vecinos, los países latinoamericanos, aunque a este momento actual le ha salido también ahora el apoyo de Barack Obama y precisamente para traerlo hasta España, digamos que se ha anunciado que desde Madrid se promoverá la creación de un fondo europeo que financie proyectos que contribuyan a estabilizar el país. Cabría preguntarse si se está pensando solamente en el posconflicto o al calor de estos convenios hay otros intereses metidos también. Yo pienso que son las dos cosas, es decir, se está pensando en el posconflicto, por supuesto, porque en el momento en el que Colombia se encuentre en ese escenario, empresas como Telefónica, BBVA, Unión Fenosa, el Grupo Prisa, solamente por mencionar algunas españolas, van a estar jugando sobre un terreno distinto al de la guerra, ¿no? Tienen grandes intereses económicos en Colombia, controlan una cantidad de empresas, generan muchísimo empleo, también quitan muchísimo empleo a los colombianos. Entonces pienso que no es una cuestión meramente romántica el hecho de venir aquí a pedir fondos para el desarrollo del posconflicto. Pienso que es una cuestión estratégica que no necesariamente tiene por qué ser negativa
del todo. Habría que ver cuáles son las condiciones en las que se establecerían esos proyectos, a qué se van a destinar esos recursos y cuál va a ser la implicación de la empresa privada, que es la que está allí en Colombia, moviendo economía, ¿no? Entonces pienso que no hay que demonizar, pero sí tener los ojos bien abiertos. Los dueños del cotarro, como dirían en España, ¿no? Efectivamente, respecto a lo que realmente se va a hacer en el escenario del posconflicto, por supuesto. Hablamos de ese futuro y nos quedamos con la realidad actual porque el presidente colombiano Juan Manuel Santos ha pedido a los líderes de movimientos sociales y políticos del país que ayuden a explicar a la ciudadanía el proceso de paz. ¿Es un paso en la dirección adecuada por parte del presidente, Yolanda? Sí, yo creo que incluso al proceso de negociación le ha faltado muchísima pedagogía política para que realmente se convirtiera en un proyecto nacional y estas voces que no son pocas pero que han ido perdiendo terreno pues no se opongan. Es decir, una legitimación de esos acuerdos es fundamental y la legitimación, aparte del referéndum, que es muy importante, también va a venir dada por la estabilidad que se le dé. Es decir, que si bien no puede haber una fecha para las negociaciones porque es un tema muy complejo y de muchos años, pero una vez hechos los acuerdos, sí tendría que haber planes y programas que tuvieran fechas concretas en las que se diga la restitución de tierras, las reservas campesinas, las obras civiles, las obras de carreteras, la financiación, los programas para que esa economía campesina dé dignidad a los campesinos y garantice su seguridad alimentaria para que no vuelvan a ser sacados de sus territorios. Todo eso es parte de lo que también entre esa nueva sociedad que se va a construir se tiene que pactar. Entonces, esa es un poquito como la preocupación porque tienen que haber presupuestos muy concretos y se oye que los dineros no estarían todos, no se sabe exactamente cuánto costaría, pero lo que sí está muy claro es que por parte del empresariado pues hay cada vez un apoyo porque un proceso de paz permitiría más inversión, más ganancias, porque habría mucha más estabilidad y seguridad. Sin embargo, ¿dónde está la contrapartida en términos de las imposiciones, la fiscalidad y los tributos que ellos tendrían que pagar? Porque la paz cuesta y el beneficio que van a tener estos sectores pues también tienen que ver la paz como una inversión. Se refería usted a lo que ha denominado pedagogía en este capítulo de las conversaciones. Erika, a propósito de esta idea del presidente Santos de trasladar a los agentes sociales una mayor capacidad de comunicación, ¿cree usted que la implicación de la ciudadanía también va a ser determinante en lo que se acuerde en La Habana? Por supuesto, es determinante porque la guerra se ha gestado sobre el pueblo colombiano, sobre las víctimas, sobre todos los habitantes de Colombia, con lo cual va a ser determinante porque las futuras generaciones son las que van a poder vivir el escenario del posconflicto, con lo cual pienso que es lo que se puede destacar de este proceso es precisamente esa implicación ciudadana. Hablamos de implicación tanto en Colombia como en el exterior. Brevemente, que estamos ya en el final, sabemos que internacionalmente las víctimas están ahora mismo con mucha fuerza. Han logrado esta semana elevar en Ginebra a la ACNUR un importante documento. Esto no va a parar. No, eso no va a parar y yo creo que, como decía, el anhelo y el deseo de paz hará que todos trabajemos en la misma dirección y sobre todo que avancemos en las propuestas que le den estabilidad. Mucho por hacer, mucho por decir. Mucho, hay que continuar. Y nosotros también vamos a continuar. Los diálogos entre el gobierno y las FARC, que actualmente abordan el punto referido a la reparación de los 6,5 millones de víctimas del conflicto, se van a reiniciar el próximo 20 de octubre. Aún queda mucho por analizar, así que evidentemente, como ya decían nuestras invitadas, habrá que volver sobre estos asuntos en un próximo capítulo de Enfoque. Quiero dar las gracias a ambas por su presencia. Yolanda Villavicencio, representante del Partido Alianza Verde. Gracias a ti, por estar con nosotros. Erika Antequera, documentalista, periodista, sentada muchas veces en mesas también de debate, ¿no? Como este. Muchas gracias. Y a ustedes, los telespectadores, gracias por acompañarnos en esta mirada en profundidad a los temas de máxima relevancia, en este análisis a los hechos más actuales, para que luego puedan hacerse su propio enfoque.